Un segundo. Muy bien. Entonces deseamos que vamos a hablar nosotros ahora lo que viene a ser nuestra segunda unidad que habla acerca del planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema como tal, pues implica, por supuesto, una serie de elementos que son las que nosotros vamos precisamente a analizar durante toda lo que viene a ser esta presente clase. Como esto es realmente importante y nos interesa precisamente que podamos comprender este contenido precisamente de esta unidad, lo vamos a desarrollar, lo vamos precisamente a trabajar en al menos 2 a 3 sesiones. Inicialmente vamos a trabajar con lo que viene a ser en este caso la identificación de la idea de investigación. En cuanto al tema del planteamiento del problema, si ustedes están mirando, estamos precisamente viendo que Hernández Sampieri nos dice que el planteamiento del problema está, si ustedes quieren llamarlo así, subdividido o que cuenta con las siguientes fases. Lo que sería el planteamiento como tal, los objetivos, la generación o la formulación de los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la delimitación de la investigación y la viabilidad. De todo esto que acabamos de mencionar, nosotros hoy día vamos a desarrollar en esta sesión lo que serían los requisitos, los temas de investigación y por supuesto vamos a trabajar y nos vamos a quedar en lo que es el planteamiento del problema. ¿Por qué no vamos a desarrollar algo más? ¿Por qué no trabajamos y no pasamos, como que dice, un poquito más, con más fuerza o con mayor velocidad de esta parte? Porque resulta que el planteamiento del problema es la esencia de la investigación. Si ustedes consideran en este caso que un edificio de 20 plantas está construido con todo este proceso metodológico, pues podríamos decir que el planteamiento del problema se convierte en la base, en el cimiento de lo que va a ser precisamente un futuro edificio. De tal forma que si nosotros sabemos elaborar de forma correcta nuestro planteamiento del problema, con seguridad que nuestra investigación ya tiene un gran, pero gran avance y que por supuesto nos va a permitir llegar al fin. Nuestro fin es obtener un nuevo conocimiento. Para unas siguientes sesiones, para las siguientes clases, nosotros vamos a trabajar lo que sería en este caso las características, los requisitos y los tipos de hipótesis que existen. Y por supuesto vamos a analizar lo que viene a ser en este caso nuestras variables. ¿Cuál es el elemento de competencia para esta unidad? Es precisamente que el educando, los estudiantes, puedan analizar, identificar los componentes y requisitos que conforman lo que viene a ser en este caso el planteamiento del problema e integrar sus conocimientos al elaborar un planteamiento del problema conforme al método científico y conforme, por supuesto, a los requisitos que vamos a ir analizando poco a poco durante esta unidad. Entonces, nosotros habíamos hablado en una anterior sesión que íbamos a trabajar lo que viene a ser en este caso el enfoque deductivo, el enfoque cuantitativo, es decir, que íbamos a desarrollar un proceso deductivo para que volvamos a recordar un poquito y podamos precisamente trabajar este elemento. Vamos a entenderlo de esta manera, que cuando nosotros obtengamos los resultados, cuando nosotros trabajemos en cuanto al tema de nuestro marco teórico, cuando nosotros trabajemos, por ejemplo, el tema de nuestros antecedentes como tal, pues tenemos que trabajar bajo esta misma lógica, que vamos a partir de lo general hacia, en este caso, lo particular. ¿Qué implica esto? La búsqueda de la revisión bibliográfica necesaria, adecuada y pertinente que nos permita de alguna manera entender qué es lo que está desarrollando, qué es lo que ha hecho el mundo científico, qué es lo que ha hecho las diferentes otras investigaciones ya desarrolladas y con anterioridad, qué es lo que está haciendo otras universidades europeas, de Estados Unidos, ¿no es cierto?, respecto al objeto de estudio que está siendo analizado. Y a partir de ese análisis general de lo que podamos haber encontrado precisamente respecto a nuestro tema, al tema que hemos elegido,
pues nosotros ya hacemos en este caso un análisis particular de los resultados obtenidos, de tal forma que podamos precisamente hacer una interpretación, primero, y solventados bajo el paraguas de lo que está pasando a nivel general, para luego precisamente solventar o sustentar los resultados encontrados. Lo mismo pasa, o en este caso, cuando nosotros hablamos de un enfoque cualitativo, aquí esto se invierte, el orden se invierte. En un enfoque cualitativo decimos que desarrollamos un proceso inductivo, que implica que los resultados, que nuestro marco teórico, nuestros antecedentes y toda la información que de alguna manera vamos a ir generando, inicialmente vamos a trabajar con una explicación particular de los resultados obtenidos para luego precisamente validarnos los resultados que hemos obtenido en la información que podamos rescatar respecto a los trabajos desarrollados en anteriores proyectos, en anteriores trabajos que tengan, por supuesto, una relación directa con el objeto de estudio. Entonces, a partir de acá, nosotros entramos a lo que viene a ser el primer paso, lo que viene a ser el primer eslabón, la primera fase de lo que es el método científico según el enfoque cuantitativo. ¿Por qué decimos que vamos a sustentar lo que vamos a trabajar? Que durante todo prácticamente el semestre nosotros nos vamos a enfocar más en el enfoque cuantitativo. Habíamos hablado que una de las primeras razones del por qué precisamente vamos a enfocarnos en este enfoque y no en el cualitativo o en el mixto, lo vamos a hacer precisamente por el área de conocimiento en el cual ustedes están a punto de salir como futuros profesionales. En ese sentido, al ser parte de la Facultad de Ciencias Económicas, entonces implica precisamente que de alguna manera nosotros nos estamos ajustando a las características y condiciones que tiene precisamente esta corriente o este enfoque. El enfoque cualitativo está orientado hacia otras áreas del conocimiento que tienen que ver más con el tema social. ¿Cómo vamos a elegir nuestra idea de investigación? Primero que nada, es importantísimo que podamos ir definiendo y de alguna manera ir, como quien dice, haciendo un análisis concreto en el sentido de decir que una investigación como la que posiblemente vaya a ser nuestra tesis de grado en ningún momento va a solucionar los problemas que tiene la sociedad en general. Es decir, no pretendamos que nuestra tesis de grado acabe con el hambre, con la inseguridad, ni con las guerras del mundo. En ningún momento una tesis de grado tiene ese nivel de aplicabilidad. Por ende, mientras más detallado, mientras más específico, mientras más concreta sea nuestra investigación, con seguridad que va a tener un mejor resultado. ¿Qué implica? Y por supuesto que implica que nosotros planeemos el desarrollo de una investigación siendo lo más concretos posible, delimitando precisamente nuestra investigación para que ésta también sea mucho más fácil de desarrollar. Les doy un ejemplo y para que ustedes de alguna manera me entiendan. Si nosotros tomamos en cuenta y hacemos, por ejemplo, una relación de los posibles problemas que tenga en el Banco Mercantil Santa Cruz, por ejemplo, y tenemos que entender de que la lógica nos dice que los posibles problemas o deficiencias que tenga esta institución en la agencia que está ubicada en la doble vía La Guardia entre tercer y cuarto anillo son completamente diferentes a las deficiencias o problemas que pueda tener esta misma institución en otra sucursal o en la central. Por consiguiente, es por eso que nosotros decimos que incluso nosotros, por supuesto, que todos nosotros pensamos de forma diferente y que todos nosotros, por supuesto, tenemos una forma diferente de pensar. Esto significa que cada uno de nosotros tiene diversos problemas y que, por supuesto, debemos diferenciarlo de tal manera. En este sentido, ¿cómo nosotros o cómo se generan las ideas? Primero que nada, una idea
nace simplemente de la observación. Nosotros simplemente tenemos que observar nuestro entorno, tenemos que mirar nuestro entorno, tenemos que analizar, tenemos que ir a sentarnos, como quien dice, en una plazuela y ver qué es lo que pasa en nuestro alrededor, qué es lo que está sucediendo en nuestro barrio, en nuestra casa, en la institución donde trabajan nuestros padres, nuestros tíos. Eh, si nosotros ya estamos trabajando, pues simplemente observar, en este caso, nuestra fuente laboral. Y a partir de ahí, una vez que nosotros estamos identificando estos problemas, esta temática, empezar a precisamente a desarrollar el método científico, preguntándonos si eso que nosotros estamos pensando, esa idea que nosotros tenemos respecto a los problemas, a los posibles problemas que tenga una institución, entonces debemos precisamente de analizar la pertinencia, debemos analizar y tenemos que preguntarnos si realmente el problema que estamos identificando es válido, si es una temática completamente nueva, si es novedosa, si existe una cierta una base en cuanto al tema de la información que nosotros podamos requerir para poder precisamente trabajar lo que nosotros estamos desarrollando. En este sentido, fíjense que si nosotros hablamos, por ejemplo, de fuentes de energía, debemos de enfocarnos para analizar qué nuevos negocios se pueden aprender a partir de lo que nosotros llamamos como tecnologías alternativas o energías eh, o recursos en este caso que son inagotables, como viene a ser en este caso la energía fotovoltaica, la energía eólica, la energía eh, eólica. Entonces nosotros precisamente debemos de analizar si dentro de este contexto existen, por supuesto, nuevas herramientas, nuevos elementos los cuales podamos de repente sacarle provecho, aprovechando precisamente las características y condiciones de estas nuevas energías que están siendo, como quien dice, el boom actualmente en todo el mundo. Vuelvo a insistir, mientras más específico sea la temática que vamos a abordar, con mayor seguridad que vamos a poder precisamente desarrollar esta temática. Y siempre debemos de partir de un conocimiento previo. ¿Qué implica tener ese conocimiento previo? Que nosotros, primero, que tengamos acceso a cierta información. Segundo, que nosotros tengamos ese conocimiento. Es decir, que nosotros, por ejemplo, mínimamente abordemos esta temática porque yo vengo trabajando sobre esas funciones, sobre este problema que nosotros estamos identificando. Entonces, yo conozco las características, yo conozco precisamente los problemas que se generan en la sociedad y en la organización donde nosotros estamos identificando. Es importante que la temática que vaya a ser abordada sea lo más concreta posible, pero por sobre todo accesible. Accesible nos referimos a que nosotros podamos contar con cierta información necesaria y adecuada para poder precisamente trabajar y obtener los datos, generar los datos y por supuesto finalmente analizarlas. Debemos de buscar un problema de investigación que sea concreto, pero por sobre todo que sea de real interés sobre ustedes mismos, sobre el sujeto de investigación. Esto no es como el ingreso a la universidad. La tesis de grado no es como el ingreso de la universidad en la cual muchos han ingresado porque de repente algún amigo era veterinario y pues, o porque de repente en algún momento agarraron un perrito y les gustó el perrito y ya quieren estudiar veterinaria. Tiene realmente la temática que se vaya a elegir, tiene que ser de realmente interés. Debe ser mínimamente aquello que a los cuales ustedes pretenden especializarse en un futuro. ¿Ok? Entonces, debemos precisamente de tratar de que esto sea así.
Si no lo logramos, es posible que como sujeto de investigación ustedes pierdan el norte, pierdan el sentido, pierdan precisamente el interés respecto a la temática que se está abordando y quedemos en medio camino. Hay muchas tesis de grado que no se han defendido precisamente por este problema, porque no era una temática que realmente le llamaba la atención o es que querían, no era el tema que querían precisamente investigar, no era lo cual de repente querían especializarse. Por ende, estas tesis cuando tienen estas condiciones o estas características, pues como quien dice, en muy poco tiempo se pierden. Bien, nosotros decimos que otro elemento era que nosotros tengamos acceso a la información y que nosotros conozcamos esa información. Y por sobre todo, si es posible que nosotros no tengamos ese conocimiento, pero mínimamente tendríamos que saber dónde encontrar la ayuda de forma efectiva. Entonces son elementos que son importantísimos de tomar muy en cuenta. Las fuentes de idea, de dónde podemos sacar una idea concreta para nuestra investigación. La primera es de una lectura reflexiva, es decir, de repente estoy leyendo un libro, de repente estoy leyendo un artículo científico y se me viene algo, como quien dice, a la mente, como se me prende el foquito, como quien dice, y veo que según el artículo que yo estoy leyendo, que de una publicación que se ha desarrollado en una universidad extranjera, es posible que lo que se está haciendo en Europa, lo que se está haciendo en China, pues sea realmente llamativo y nosotros tendríamos que ver si eso que se está desarrollando o esa nueva técnica que se está desarrollando precisamente en Estados Unidos es una técnica que es viable, que es una técnica que bajo las condiciones actuales nuestras, bajo nuestras condiciones, si es que se pudiese desarrollar. Puede entonces a partir de una lectura de un libro, a partir de una lectura de un artículo científico, a partir de una participación activa, es posible que nosotros estemos en conferencias o en simposios y de repente alguien trae una temática completamente diferente y que definitivamente nos pueda generar una condición. Entonces, o simplemente la experiencia individual, la práctica profesional, hay varias condiciones o varias fuentes de ideas que nos pueden coayudar a este proceso. La validación de un tema se refiere precisamente a que una vez que nosotros hemos elegido una temática, nosotros hagamos la consulta. Siempre es bueno consultar, nunca está de más que nosotros preguntemos a nuestros docentes, a algún experto en esta temática, si lo que nosotros consideramos que es correcto, si es novedoso, si es que se puede contrastar con los resultados, si es que realmente lo que nosotros pretendemos estudiar puede llegar a solucionar un determinado problema y si es que existe una claridad en cuanto al tema de nuestras ideas. Si todo esto se contrasta y nosotros podemos precisamente consultarlo, con seguridad que vamos por buen camino. ¿Ya? Siempre es bueno consultar, siempre es bueno validar esta temática para ver si vale la pena trabajar o vale la pena nuestro esfuerzo. El tema de interés, el tema de interés que nosotros vamos a desarrollar tiene dos grandes aristas. El primero, por supuesto, es en este caso la generación del planteamiento del problema como tal. Es decir, la identificación del problema concreto. Y la segunda etapa, el segundo brazo tiene que ver con el título del estudio. Ahora bien, el título puede ser elaborado de forma inicial, sí. Hay mucha gente que de repente le gusta iniciar en la elaboración de su tesis haciendo la carátula, es posible. Ahora, lo que no hay que hacer es aferrarse al posible título que nosotros hemos colocado de forma inicial, porque el planteamiento del problema nos va, primero, una vez que ya lo hemos elaborado, fíjense que ya estamos hablando de la página número 5, 6 o 7, una vez que esté elaborado, una vez que nosotros consideremos que está bien, una vez que nosotros hemos generado incluso nuestros objetivos, es posible que nos generen nuevas luces y es posible que tengamos que modificar o cambiar o simplemente cambiar una parte de nuestro título. Entonces, lo que menos podemos hacer es aferrarnos a que el título que hemos colocado de forma inicial
es el que va a estar para siempre. Eso no sucede en la vida real. El título, para que esté bien elaborado, debe ser claro, preciso y completo. Esto implica que nosotros podamos, que el título que vamos a desarrollar genere o responda a 5 grandes preguntas. ¿Qué se va a investigar? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Y aquí donde nosotros nos preguntamos qué se va a investigar, es precisamente que nosotros vamos a emplear la taxonomía de Bloom para poder elegir de forma concreta lo que sería en este caso una tesis, perdón, lo que sería nuestro verbo, pero un verbo que se pueda alcanzar en el sentido de que el verbo es el fin de nuestra investigación, perdón, en este caso lo que es el objetivo y el título que sería nuestro fin de nuestra investigación. El cómo serían las herramientas o las técnicas que nos van a permitir llegar al qué. El para qué es el objetivo final. El dónde sería la institución, la organización en la cual se pretende trabajar en cuanto al tema de nuestra tesis. Y el cuándo sería la gestión que nosotros vamos a investigar. Ahora, fíjense que el título tiene como requisito que este sea claro, que sea preciso y que sea completo. Y dentro de esa precisión nos exigen entre 15 a máximo 25 palabras, que implica que, por supuesto, tenemos que trabajar en la elaboración de forma muy concreta. Aquí tenemos un título: Determinación de la influencia del componente investigativo en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Financiera de la UAGRM durante la gestión 2020. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar la influencia del componente investigativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ustedes miran, este título no está bien formulado, porque no nos dice el cómo. ¿Cómo pretendemos determinar la influencia del componente investigativo? ¿Para qué vamos a hacer? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué queremos determinar la influencia del componente investigativo? ¿Dónde lo estamos haciendo? Pues dice en la carrera de Ingeniería Financiera. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Nos dice en el 2020. Entonces, fíjense que es importante que nosotros podamos medir estos elementos que acabamos justamente de mencionar, que nuestro título sea corto, que tenga entre 15 a máximo 25 palabras, pero adicional a eso, que cumpla con estos 5 requisitos. La introducción, como dice su nombre, primero que debe ser corta, entre 1 o 2 páginas como máximo, que se debe hablar en forma general, porque precisamente lo que estamos haciendo es introducirnos a la temática. Se debe hablar de forma muy general, en líneas generales. Debemos, por ejemplo, de decir que la presente investigación está separada o dividida en 3 etapas o en 4 capítulos. Y en el capítulo 1 vamos a abordar el planteamiento del problema. En el capítulo 2 vamos a trabajar lo que es el marco teórico, generando el sustento teórico para nuestra investigación. El capítulo 3 vamos a hablar del marco metodológico, donde vamos a definir la ruta o el camino a seguir para poder contrastar nuestros objetivos. Y el capítulo 4 que hablamos precisamente de los resultados, su interpretación, las conclusiones y recomendaciones. Es decir, fíjense, estamos hablando de forma muy general acerca de lo que se pretende hacer. Si esto nosotros lo llevamos al tema de la literatura, en cualquier obra, esta primera hoja es cuando nosotros leemos una obra literaria cualquiera, y en esa primera hoja lo que se hace es ambientarnos, ¿no es cierto? Nos dicen
que la presente historia se desarrolló en el Santa Cruz de antaño, cuando en Santa Cruz, en los años 1960, cuando Santa Cruz tenía solamente 50.000 habitantes. Y empiezan a decirnos cómo era Santa Cruz en ese entonces, ¿no es cierto? La idea es que cautive. Uno de los elementos que tiene precisamente que cumplirse en cuanto al tema de la introducción es que nos permita cautivar, en este caso, al lector. Tenemos que tener esa capacidad de poder enamorar a nuestro lector para que se anime a leer esta primera plana, esta primera página, pero también las otras 100, 120 páginas que quedan precisamente en el resto de nuestra tesis de grado. Los antecedentes del problema, acá por supuesto vamos a decir que tiene una mayor extensión, que pueden tener incluso hasta 4 páginas. Lo que me faltó escribir precisamente en este título es que habla de los antecedentes del problema, no los antecedentes de la institución. Por ende, ¿qué es lo que no tenemos que colocar en antecedentes? Es decir, cuando se fundó la empresa, no nos interesa quién era el primer dueño, si después se vendió, no nos interesa tampoco saber cuál es la misión, visión y los objetivos que tiene esa institución. Acá hablamos precisamente de el planteamiento del problema, de lo que viene a ser en este caso los antecedentes del problema. Nos referimos, por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de un tema como es la inflación, ¿qué tendríamos que hacer bajo un enfoque cuantitativo? Hacer un análisis deductivo. ¿Qué implicaría esto? Pues ver un poquito los antecedentes del tema de inflación. Tendríamos que decir cuándo por primera vez en el mundo se habló del tema de la inflación. En 1430, en Estados Unidos, se presenta o se da pie a este nuevo término, y en 1430 la inflación era determinada por tales y tales factores, y que en ese entonces la sociedad y los economistas trataban o consideraban que la inflación era tal cosa. Luego de ese contexto a nivel un poquito general, ya vamos afinando hacia lo que sería en este caso las particularidades del problema actual. ¿Ok? Y por supuesto, tendríamos que analizar cuándo, por ejemplo, en Bolivia por primera vez se midió la inflación y cómo se medía en ese entonces y cómo, por supuesto, hoy en día se mide el proceso de la inflación. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Quién mide? ¿Quién es el responsable de medir precisamente el problema de la inflación? Entonces, fíjense que nuestros antecedentes deben, por supuesto, estar integrados por estudios previos. Es decir, y por supuesto, estudios previos relacionados con el problema, no con la institución. Vuelvo a insistir en esto y para evitar precisamente que ustedes vayan a generar de repente alguna problemática en este tema. ¿Ya? Debemos, por supuesto, de basarnos, de utilizar referencias biográficas, porque en ningún momento nosotros vamos a plagiar. En ese sentido, buscamos citas relevantes, buscamos información que realmente sea importante y que sustente nuestra investigación y que dé, por supuesto, el análisis necesario para poder trabajar lo que viene a ser en este caso nuestros antecedentes. Bien, entramos a lo que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema como tal. Y hoy vamos a trabajar solo, única y exclusivamente en lo que sería el problema. Para una siguiente sesión vamos a trabajar los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, delimitación y viabilidad. ¿Ok? Entonces, como quien dice, a lo que nos compete. Decíamos que el planteamiento del problema nos permite a nosotros trabajar lo que viene a ser en este caso
nuestra temática, trabajar el contenido mismo de una tesis, de tal forma que nos va a permitir delimitar el problema, relacionar con las variables que vamos a formular, así como también la generación de las preguntas de investigación y determinar si nuestro problema pueda o no ser medido. No se olviden que uno de los grandes elementos, uno de los grandes requisitos o características que tiene el método o el enfoque cuantitativo es que nosotros podamos probar una hipótesis, que podamos medir el fenómeno que está siendo estudiado. En ese sentido, los elementos que forman parte precisamente de lo que es el planteamiento del problema son los objetivos, la pregunta de investigación, la justificación, viabilidad y las deficiencias en cuanto al tema del conocimiento respecto al problema. ¿Qué nos va a permitir el planteamiento del problema? Afinar nuestras ideas y, por supuesto, llegar a determinar y tener una conclusión que sea mucho más pertinente y adecuada. Entonces, decimos que el planteamiento del problema es un hecho, un fenómeno o una situación que incita a la reflexión. Es decir, que nosotros precisamente, gracias a la identificación de este problema, vamos a poder precisamente hacer una descripción concreta de el objeto de estudio, identificando, por supuesto, de manera muy clara cuál es el problema que aqueja una institución o una organización, de tal forma que podamos precisamente trabajar, identificar el mismo, hacer un análisis causa-raíz de ese problema que está siendo identificado, de tal forma que lo que vamos a hacer es poner bajo lupa a esa organización y, por supuesto, de manera muy concreta al problema que está siendo o que se pretende investigar. Esto nos tiene que permitir analizar si realmente el objeto de estudio, el problema que está siendo investigado, es relevante, si genera un verdadero problema hacia la sociedad, hacia la institución, y si puede, a corto, mediano y largo plazo, convertirse en no solamente ya en un dolor de cabeza, sino en un problema mucho más serio. De tal forma que podamos hacer precisamente este análisis que nos va a permitir de alguna manera ser mucho más coherentes, y por supuesto tener una investigación que sea que tenga y que cumpla con todas las condiciones y características. Decimos que si nosotros lo desarrollamos todo esto como si fuese un flujograma, decimos que primero partimos con el tema de la investigación, identificamos si este tema tiene algún problema que amerite ser investigado. Si la respuesta fuese sí, entonces vamos a formular el problema y también vamos a plantear las preguntas de investigación. Si no fuese así, entonces buscamos y debemos de buscar otro tema de investigación que sea relevante y que nos permite precisamente cumplir con este requisito. Una vez que nosotros estemos en la formulación de las preguntas, debemos de identificar que en la formulación de las preguntas se incluya al menos una variable dependiente y otra independiente. ¿Qué nos va a garantizar la identificación de una variable dependiente y dependiente? Hacer precisamente un análisis causa-raíz, perdón, un análisis de la causa y efecto que pueda tener precisamente el problema que está siendo analizado. Si la respuesta fuese nueva, se tiene que replantear, y si la respuesta es positiva, tenemos que precisamente identificar si las preguntas tienen una lógica entre las variables, es decir, si es que se cumple finalmente con todos los requisitos para poder tener un excelente planteamiento de problema y una excelente formulación de las preguntas de investigación. ¿Qué implica? Que bajo el enfoque cuantitativo, el planteamiento del problema debe ser presentada precisamente de una forma clara, precisa y objetiva, que se debe analizar las causas del mismo y, por supuesto, los posibles efectos que vaya a generarse debido a la problemática.
El objetivo, no se olviden del planteamiento del problema, es precisamente encontrar una respuesta, encontrar un nuevo conocimiento al problema que hemos identificado. Este es un ejemplo de uno de sus compañeros o bueno, en este caso ya de las colegas que en el anterior semestre estaba trabajando precisamente en una agencia de despachante de aduanas, donde nos decía que en esta empresa ella había identificado uno de sus problemas y el de mayor relevancia era precisamente que se había disminuido los ingresos. Es decir, ya no ingresaba tantos recursos como lo hacía antes. Ella nos identificaba y nos decía, fíjense, cuáles estos son los elementos que tiene que tener el planteamiento del problema. Luego vamos a analizar lo que viene a ser en este caso las preguntas de investigación. En cuanto al tema del planteamiento del problema, decíamos que tiene que ser claro. Tiene que ser claro. Se tiene que decir, por ejemplo, dónde se está haciendo la investigación. Bicomex. En el caso de que, si vos lo pones solamente como Bicomex, vos vas a entender, o la gran mayoría va a entender, al ser una organización poco conocida, entonces no es necesario, al ser poco conocida, entonces es importante que podamos hacer una descripción de qué se trata la organización. En este caso nos dice que es una agencia despachante de aduanas. Luego que hemos hecho esto, el siguiente paso es decir con claridad cuál es el problema. Y el problema lo hemos resaltado con amarillo, que se ha generado una disminución en sus ingresos. Luego, con verde hemos descrito cuáles son las causas que está generando este problema. ¿Por qué ya no hay ingresos como antes? Porque resulta que esta y la gran mayoría de las empresas están atravesando dificultades con el nuevo sistema que ha implementado aduanas. Por la reciente creación de la empresa, es decir, es una empresa relativamente nueva. Los funcionarios no tienen mucha experiencia porque la organización no cuenta con el recurso humano adecuado y pertinente, porque muchas veces los propietarios no contratan a un personal técnico, no contratan a especialistas porque evidentemente lo que quieren es evitar pagar sueldos relativamente altos. En este sentido, contratan a un personal que no es el adecuado ni el pertinente. De tal forma que durante el desarrollo de estas actividades, y adicional a eso nos dicen que tampoco son o reciben una capacitación adecuada y permanente. Todo esto tiene una consecuencia, tiene un efecto. Y este problema va a generar en el corto, mediano y largo plazo una disminución de las utilidades, la imposibilidad de cubrir en un futuro los gastos administrativos y posiblemente una reducción en cuanto al tema del personal. Fíjense, ¿por qué es importante que en el tema de las causas nosotros podamos precisamente detallar lo más que se pueda? Identificar una, dos, tres, cuatro o cinco causas. Porque cuando nosotros vamos a querer solucionar el problema, para solucionar el problema, nosotros no atacamos de manera directa, en este caso, al problema en sí. Lo que se hace es atacar las causas. Y nosotros hayamos puesto acá, con este ejemplo, que nos dice que no son capacitados de forma permanente. ¿Qué va a implicar esto y por qué lo puse con azul o con celeste? Porque justamente a esta causa es que nosotros en nuestro plan, o en este caso el trabajo que hizo esta señorita,
pretende precisamente llegar a solucionar. Ella en sus objetivos colocó que pretendía elaborar un plan de capacitación anual dirigido a todo el personal administrativo de la empresa BigCommerce. Porque si a nuestro personal nosotros lo capacitamos de forma permanente, con seguridad que van a estar con una mayor formación y se va a agilizar los procesos, y con seguridad esta capacitación va a permitir generar una mayor conformidad por la información, por los procesos desarrollados, y nuestros clientes van a estar mucho más conformes y por ende generará una mayor percepción, una mejor percepción hacia la empresa, y finalmente eso se traduce en mayores ingresos. Entonces, bajo el análisis que se había desarrollado con este ejemplo, es que se pretende ir y atacar, en este caso, la causa relacionada con la falta o ausencia de capacitación. Muy bien, hoy día, precisamente durante esta sesión, vamos a quedar en lo que sería el planteamiento del problema. Vamos a ingresar a una ronda en la cual vamos a responder las dudas y las consultas, y por supuesto en una siguiente sesión analizaremos lo que serían los objetivos, las preguntas de investigación